Amigos, hoy les quiero hablar de un tema muy interesante. Detrás del dolor, en ocasiones, hay un beneficio oculto. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces sentimos dolor y estamos obteniendo un beneficio del cual no somos conscientes. Te voy a poner un ejemplo. Vemos una persona de la tercera edad que se encuentra en su casa. Sus hijos ya cada quien formó su familia y ella se siente un poco sola. No se siente querida. Sus hijos no la visitan nunca. ¿Qué es lo que pasa? Un día la señora se pone grave, se enferma y sus hijos van a su casa, la visitan, le dan medicina, la atienden, la miman. Esta persona se va a sentir querida. ¿Qué es lo que va a pasar después? Cada vez que esta mujer se sienta sola, va a enfermarse para obtener el cariño de sus hijos, para obtener la visita de sus hijos. No significa que la señora esté fingiendo o que esté mintiendo. Realmente hay un cambio físico en su cuerpo, pero todo empieza por la mente, por ese beneficio oculto. Recuerdo haber leído un libro. En ese libro explica la historia de una persona que se quería divorciar de su esposa. Esta persona se había fijado una meta, dijo, el 1 de febrero le voy a decir que ya no estoy a gusto en una relación y voy a terminar con ella. Pero ¿qué es lo que pasaba 2 o 3 días antes de que se llegara la fecha? Se enfermaba. Se enfermaba tan grave que tenía que quedar acostado en la cama, prácticamente sin poder hablar. Y bueno, se recuperaba y decía, ahora el 1 de marzo le voy a decir que ya no quiero estar con ella. Pasaba exactamente lo mismo, se volvía a enfermar y así lo estuvo posponiendo muchas veces. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que su yo consciente, su versión consciente, quería dejar esa relación, pero su inconsciente le decía, no, espérate tantito. Si le dices que no quiero estar con ella, vas a sentir culpabilidad y no me quiero enfrentar a esa emoción. Por lo tanto, te voy a mandar un dolor para que nos evitemos ese disgusto. También lo he visto mucho en el atletismo. Personas que van a competir, una competencia importante, y casualmente 1 o 1 semana antes les empieza un dolor en la rodilla, les empieza un dolor en el pie, les salen contracturas y pues dejan de competir. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Probablemente estén siendo muy presionadas por su entorno social o por su entorno familiar. O no necesariamente eso, también son personas que se exigen demasiado a sí mismas, que se ponen metas demasiado altas y al ponerse tanta presión sobre ellos mismos, cuando se acerca el día de la competencia, buscan la salida fácil, que es lesionarse. Esto obviamente ocurre a nivel inconsciente y no significa que la lesión sea imaginaria, es muy real. Si vas al fisioterapeuta, te van a detectar contracturas o alguna otra lesión. Verdaderamente te lesionas, pero para tener ese beneficio. Y no solo en atletismo, posteriormente entré a un gimnasio de calistenia, donde cada año hacían competencias. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando iban a hacer las competencias? Había gente que se empezaba a lesionar, le empezaba a doler el hombro y pues al final no competían. Y sentían un alivio en el fondo porque no tenían que demostrar nada. Recuerdo haber platicado personalmente con un psiquiatra que ejercía en Estados Unidos. Esta persona tenía una hernia de disco y cuando estaba trabajando, él era psiquiatra, le empezaba a doler la espalda, solamente cuando estaba sentado trabajando. ¿Qué es lo que pasó? Esta persona dejó de trabajar de psiquiatra porque no le gustaba, porque no se sentía cómodo recetando medicamentos. Esta persona se empezó a dedicar a algo que le apasionaba, a algo que verdaderamente le gustaba, y el dolor desapareció para siempre. ¿Qué es lo que pasó ahí? Lo mismo, el beneficio oculto era que el dolor era una forma de decirle que no iba por el camino correcto. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Justamente estoy leyendo un libro, La gran farsa del dolor. En el capítulo 12, el autor del libro habla sobre ataques simbólicos, que es lo mismo que les estoy explicando. Y me llamó la atención que como personas que no nos conocemos entre sí, hemos llegado a conclusiones muy similares. Detrás de un dolor hay un beneficio oculto. Y aquí vemos casos de personas que cada vez que van a dar un discurso ante mucho público, les empieza un dolor en la garganta. Y porque tienen dolor en la garganta, ya no se ven en la necesidad de exponer su tema. A lo mejor porque se ponen muy nerviosos o por alguna otra razón. También pasa mucho
personas que no les gusta el trabajo que tienen y por ejemplo usan mucho la computadora en su trabajo, les empieza una lesión en la mano, hinchazón, síndrome del túnel carpiano, lesión por esfuerzo repetitivo. Todo eso son manifestaciones del síndrome mente-cuerpo. Al final, ¿qué es lo que pasa? Dejan de ir a trabajar por varios días, le dan incapacidad, etc. ¿Cuál es el beneficio? Pues que dejan de trabajar en algo que les disgusta. Esto no es consciente, no es que tú digas, ay, me voy a enfermar para dejar de ir al trabajo. No, todo esto pasa a nivel inconsciente. Y no estoy diciendo que todos los dolores sean por lo mismo, pero hay que ir descartando opciones. Si tú te sentiste identificado con lo que dije en este video, probablemente sea el causante de tu dolor.